¿A dónde vas en un viaje tan apurado? Detente, no continúes. No tienes mayor preocupación que esta, aquello en lo que enfocas tu vista. Recuerda cuántos han pasado de este mundo. Reflexiona sobre tu final similar. Hay una buena razón para reflexionar si todos hicieran lo mismo. Medita. Estás tan influenciado por el destino, entre las muchas preocupaciones del mundo. Tampoco reflexionas sobre la muerte. Si por casualidad echas un vistazo a este lugar, detente, por el bien de tu viaje. Mientras más pares, más lejos estarás de tu viaje. Luego de una parada en España volvemos a cruzar el borde de regreso a Portugal, esta vez dirigidos a una ciudad llena de mucha historia y misterios llamada Évora. Este lugar nos hizo viajar en la línea del tiempo histórico de Portugal, al ver remanentes de una variedad de épocas, desde las tribus lusitanas a.C., seguido por la era romana hasta el violento tiempo de la Inquisición. Estamos aquí, llegamos a Évora y te voy a enseñar el Airbnb, el apartamento que rentamos. Está bien cool. Esta escalerita. Aquí está la cocina. Aquí tiene de todo. Estamos lavando ropa ahí. Ahí se están riendo de mí. Ahí está Leida, Vanessa. Y voy para allá un momento ahora, Daria. Aquí está la mesa. Comedor, aquí hay uno de los cuartos y también hay otro cuarto de televisor ahí, el baño que está bien bonito y ¿dónde está la luz? Oh. La luz, está el otro cuarto aquí, está muy bonito también. Y aquí está la escalera para la terraza. Está bien cool. Miren la vista. Ese se ve cómodo. Y salimos a la terraza. Y me metí en la cabeza con el techo. Y aquí está la cabeza. Y aquí está entonces Évora. La terraza tiene el cordel para tender la ropa. Y tiene varias cosas aquí. Bien cool. Casa con piscina ahí. Y allá está la iglesia. Y este pueblo es hermoso también. Otro más, ¿no? De los muchos pueblos hermosos. Ahora vamos a caminar la ciudad y te la voy a enseñar. Aquí estamos caminando por las calles de Évora. Y ahora vamos a ver el templo romano de la ciudad. Este templo se construyó en el siglo I. Luego fue destruido en el siglo V. Se le llama Templo de Diana, la diosa de la casa. En realidad el templo está hecho en honor a César Augusto, pero pues obviamente siempre le ponen la parte mitológica a todo el asunto. Hay dos griegos que están caminando, están perdidos en el camino. Se encuentran con una ninfa. Esta ninfa le dice la dirección, ¿no? Le dice dónde ir. Y ellos le prometen a esa ninfa que si los ayudaba, pues le iban a construir un templo. Y pues aquí está el templo. Era mucho más grande el templo, obviamente, pero con el paso de los años, de los siglos, las guerras y todo, pues ya terminó destruido. Pero miren qué cosa más espectacular. Este centro arqueológico, Évora es considerado un museo arqueológico, una ciudad de museos. Y pues este centro arqueológico es el más intacto, el centro arqueológico romano más intacto de toda la península ibérica. When your heart's not open.
You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Aquí estamos en la C de Évora. La C de Évora, o sea, la catedral de Évora es la catedral más vieja de Portugal. Estoy un poco sin aire, me estaba subiendo las escaleras, pero tiene una vista hermosa desde acá. Y fue construida desde 1186 hasta 1250. Tuvieron bastante tiempo para construirla. Es estilo gótico. Y esto me hace recordar de Barcelona aquí. El edificio como tal, no las afueras, no. Pero es lindo, lindo. Seguimos conociendo. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Hey, aquí estamos en Évora, Praça do Girardo. Esta plaza es bien reconocida porque aquí no necesariamente por algo positivo, sino por algo que pasó hace mucho tiempo. Y es que aquí en esta plaza pues, se sirvió como centro de la Inquisición, ¿no? de la Iglesia Católica, y aquí pues murieron muchas personas. Para ser exacto, mataron alrededor de 22.000 personas en 200 años de Inquisición, y usaban esta plaza pues para llevar a cabo esos actos, ¿no? Y era una plaza bien bonita, mira detrás de mí. Ahí está la fuente. Esa fuente tiene 8 chorritos. Esos 8 chorros se representan las 8 calles principales de la ciudad. Y aquí también decapitaron al Duque de Braganza. El Duque de Braganza fue capturado, se le agarró, ¿verdad? Enviando cartas a España en contra de Portugal, y pues lo vieron como una traición, y pues para darle un escarmiento a aquellos que estaban haciendo lo mismo, decidieron entonces decapitarlo aquí frente de todos, aquí en esta plaza. Tiene un pasado bastante violento este pueblo, esta plaza específicamente, y pues pero es parte de la historia, es parte de lo que hoy es esta ciudad. Seguimos acá conociendo entonces. Ahora vamos a seguir aprendiendo sobre Portugal.
aquí en la Capela dos Osos en Évora, Portugal. Es una capilla hecha solamente con huesos de humanos. 43 cementerios fueron limpiados de esqueletos que no eran reconocidos, así que los monjes, antes de tirarlos, de botarlos, ¿no? De tirarlos, decidieron entonces honrarlos a ellos, haciendo esta capilla solamente de los huesos de ellos. Todo está cubierto de huesos, todas las paredes son huesos, esqueletos, cráneos, coxis. Si puedes ver bien ahí, hay unas momias, son las momias de los mismos monjes que construyeron esto. También hay una momia de un niño que está allí. Hay un montón de gente aquí, pero así no vale la pena. Todo está construido de huesos. Your heart. We'll never be apart. Give yourself to me. Estos son antiguos baños termales romanos aquí en Évora. Seguimos por aquí mirando a ver qué pasa. Sala circular de 9 metros de diámetro destinada a baños, fuentes y de vapor. Era un sauna. Un sauna, perdón, era como una piscina con agua caliente. Un jacuzzi. Sí, un jacuzzi, mira, sería. Entrada del acueducto ahí. Oh, mira. ¿Ves? ¿Y cómo Venía se calentaba el agua? ¿Fuego? con fuego, posiblemente. Y buenas tardes, todavía seguimos en Évora. Estamos mirando ahora los acueductos romanos también. Y estos acueductos están aquí desde hace la época romana, siglo I. Y básicamente traen agua de un río que está cerca. Esta es una ciudad muy seca. Traen agua del río, así que está como a 9 kilómetros de aquí. Y pues traían agua limpia de la ciudad y todavía funciona, ¿no? Y aquí está aquí está. El agua viene fuera de la ciudad y pasa por todo eso y trae agua limpia a la ciudad para los que viven aquí, agua potable. Súper viejo y súper largo también. Tiene como 120 metros de altura, la parte más alta. Y pues estamos viendo ahora mismo una estructura que tiene cerca de 2000 años. Interesante cómo metían las casas, cómo después metieron las casas dentro de los acueductos para aprovechar el espacio. Y como puedes ver, ese acueducto sigue para allá. Buenos días, estamos aquí todavía en las afueras de Évora. Vamos a ver una cosa que no mucha gente sabe de este lugar. Aquí hay un lugar megalítico aquí que aquí vivían unas tribus estamos hablando de 5000 años antes de Cristo. De personas pusieron unas piedras aquí, era un lugar de un santuario, ¿no? Y así como parecido de Stonehenge. Así que vamos a ir allá y vamos a mirarlo y pues te enseño. Aquí estamos en el lugar megalítico
Miren estas piedras aquí, loco. Estamos hablando de 5000 años antes de Cristo. 8000 años en total, más o menos. 7000 realmente, no, 7000 y pico de años. Obviamente estos lugares eran santuarios, ¿no? Y se posicionaban según las estrellas, ¿no? Pero esto es increíble, man. Bien impresionante. ¿Cómo es posible que tanto tiempo atrás, cómo trajeron estas piedras, cómo las pusieron, cómo las pararon, a mí es simplemente impresionante. See what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen. Love is a bird.